Bienvenidos a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bueno, un 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasó aquí en Sudamérica? Nos encontramos, para ponernos en contexto, década del 70, y estamos en esta serie de episodios, ¿no? 1970, Guerra Fría, golpes de Estado en casi todo Latinoamérica, y por supuesto que Chile no fue la excepción, con una dictadura sangrienta, feroz. Pero ¿cómo pasó? Mirá, en 1970 Salvador Allende gana las elecciones. Dicen que fue el primer presidente marxista elegido popularmente en una nación. Bien, pero hablemos de Salvador Allende. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su recorrido? Mirá, nació en 1908, fue un médico, un político socialista chileno que se desempeñó como el 28º presidente de Chile entre 1970 y 1973. Pero 3 años nada más. Claro, porque la Constitución chilena marca que el periodo presidencial dura 6 años, sin reelección continua, ¿no? Sucesiva. Sí se puede esperar un periodo y al próximo periodo se puede postular nuevamente. Pero, claro, ¿por qué duró 3 años si el mandato constitucional eran 6? Bueno, ocurrió el golpe de Estado. Pero mira, Allende, habiendo sido el cofundador del Partido Socialista en el año 1933, se desempeñó siempre en la vida política y fue diputado, fue ministro de Salubridad en 1939 y fue durante 25 años senador. Y llega a la presidencia después de 3 veces que se postuló y perdió. En 1952, en 1958 y en 1964. La cuarta vez que se presenta, en 1970, sí gana las elecciones presidenciales, liderando la coalición de izquierda Unidad Popular. Fue un gobierno, claramente como empezamos diciendo en el inicio del bloque, ¿no? Por supuesto, fue un presidente socialista, con ideas humanitarias, claro que sí. ¿Y cuáles fueron? Después lo vamos a ver un poco, pero ¿cuáles fueron básicamente esas medidas sociales que llevó adelante para ir de alguna manera socializando el país con esas ideas? Mirá, las reformas clave incluyeron la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de la banca privada y unas medidas sociales que apuntaban a, de alguna manera, hacer más igualitaria el acceso a la educación y a la nutrición. ¿Y por qué a la nutrición? Por instauró una medida que se llamó el medio litro de leche. ¿Quién no puede decir medio litro de leche? Sí, pero fue fundamental, o por lo menos apuntaba a que sea fundamental para la nutrición de los niños. No nos olvidemos que una buena alimentación en las edades tempranas para los niños es fundamental. ¿Por qué? Para el desarrollo del cerebro. No es lo mismo un niño que no está bien alimentado que un niño con una alimentación completa. ¿Y en qué varía? Varía en la capacidad cognitiva, en el desarrollo del cerebro. Para una nación, si realmente estás pensando como mandatario en una nación inclusiva, con desarrollo, ¿qué es lo que necesitas? Gente que pueda pensar, gente que pueda estudiar, que se desarrolle, que sea productiva, con el fin de que el Producto Bruto Interno, o sea, toda la producción del país, cada vez sea más grande. Si cada vez es mayor ese Producto Bruto Interno, el país se desarrolla más. Pero, claro, el punto es ese, ¿no? ¿Por qué hay gobiernos que tienen en cuenta esas cosas y otros que no les importa? O no les importa o no les conviene. Pero bueno,
Eso es lo que vamos viendo, ¿no? Y la administración de Salvador Allende, durante toda la presidencia, que duró solo 3 años, interrumpida por ese golpe de Estado, llevó adelante estas medidas que te estaba contando. Pero al transcurrir el tiempo, empezó a aumentar la inflación, hubo desabastecimiento, se polarizó bastante la sociedad, pero esto no sucedió, porque uno dice, bueno, fueron los devenires de la presidencia y de las medidas económicas. Realmente no lo podemos saber, porque esto estuvo influenciado por un fuerte boicot de ciertos sectores de la sociedad, empresarios, la oposición. ¿Y cuál es el integrante que faltaba que estaba en todo Latinoamérica? Claro que sí, la CIA, Estados Unidos. Y vamos a ver por qué. Porque hay una frase de documentos desclasificados que lo describe de pies a cabeza por qué se intervino. Pero enfoquémonos un momento en el golpe de Estado para después ir a las medidas económicas de Salvador Allende, para que veamos cómo se puede enfocar un plan de gobierno incluyendo a toda la sociedad o solo para unos pocos. Mirá, ese golpe de Estado que se produce en el 73 y más precisamente ese 11 de septiembre fue liderado por Augusto Pinochet, que sitió y bombardeó el Palacio de la Moneda. Pero mirá hasta dónde se llega, ¿no? Porque aquí en Argentina lo vivimos en el 55, cuando también la Armada bombardeó a sus propios ciudadanos en Plaza de Mayo. Claro, lo que sucedió aquí en Argentina fue la primera vez en el mundo que sucedía, en el año 1955. O sea, las propias Fuerzas Armadas atentando contra un gobierno constitucional. Bueno, no fue la excepción, porque en 1973, Pinochet, liderando ese golpe de Estado, con esos aviones pertenecientes al Reino Unido, bombardearon la moneda. ¿Y quién estaba adentro, por supuesto? Salvador Allende. Pero, ¿cuál era el fin? Derrocarlo. Pero, mira, antes de ese 11 de septiembre hubo otro intento de golpe de Estado. Porque las elecciones parlamentarias que se celebraron en marzo de 1973 tuvo no un resultado tan esperado para Salvador Allende, pero a su vez tampoco fue esperado para los que buscaban hacerse del poder, para los golpistas, porque buscaban tener una mayoría, buscaban tener una mayor cantidad de votos. Ese intento de golpe de Estado se llamó el tanquetazo o el tancazo, pero si algo que dejó en claro para Salvador Allende es que lo querían derrocar. La idea de Allende fue llamar a un plebiscito, era lo que quería hacer para convalidar cuál era la opinión de la ciudadanía. Bueno, la verdad que no llegó a tiempo, porque ese plebiscito no llegó a celebrarse, y ese 11 de septiembre se produce el golpe de Estado, liderado por Augusto Pinochet, que era perteneciente al ejército, Gustavo Leck, de aviación, José Toribio Merino, de la Armada, y César Mendoza, de los Carabineros. No faltaba nadie, porque también estaba la CIA, pero también había ciertos sectores civiles y empresariales que también apoyaron el golpe. Fue un golpe cívico-militar, como vimos que ocurrió en toda Latinoamérica, ¿no? Ese 11 de septiembre, cuando está en proceso ese golpe de Estado, las Fuerzas Armadas bombardean el Palacio de la Moneda, estando Salvador Allende allí adentro. Cuando las tropas están por ingresar, estaba todo rodeado, no tenía manera de escaparse ni posibilidad alguna de poder enfrentar esa situación. Salvador Allende, antes de ser capturado, da su último discurso por radio y se quita la vida con una ametralladora, un
fusil, un AK-47 que había sido regalo de Fidel Castro. Estamos en una época y en una fecha particularmente trágica porque mm, tomemos dimensión y la importancia de lo que habrán sido esos momentos, ¿no? Un proceso de golpe de Estado sangriento con un presidente que pierde la vida, ¿no? Y a su vez tenemos que tener en cuenta los actores. Me refiero a los sectores de la sociedad, los empresarios, los que estaban en contra también de Allende al Partido Nacional. eh, y no podemos dejar afuera la CIA, ¿no? Y esto lo podemos decir con certeza por ciertos documentos desclasificados que salieron a la luz mostrando el apoyo a este golpe de Estado. Ahora, ¿cuál era el motivo de los militares, por lo menos lo que dijeron, ¿no? Como para llevar adelante ese golpe de Estado? Decían que el país estaba en un caos total, que había una supuesta amenaza de guerra civil y tenían una necesidad de extirpar el cáncer marxista. Bueno, y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? A lo que estamos hablando. El pueblo elige a sus representantes. ¿Quién es? ¿Con qué facultad una fuerza armada se arroga ese derecho a llevar adelante un golpe de Estado para derrocar a un presidente que fue elegido por el pueblo? Pero bueno, en esa década fue generalizado. ¿Esto en qué derivó? Porque no fue solo el derrocamiento de Salvador Allende. Esto derivó en un terrorismo de Estado que comenzó ese día y con una represión feroz. Mira, una de las cosas que instauró Pinochet fue un proceso sistemático de violación a los derechos humanos a través de la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional. Estaba apoyado, como ya dijimos, por la CIA, ciertos sectores de la sociedad, pero no nos olvidemos la vigencia en ese momento del Plan Cóndor, que era la coordinación secreta entre todas las dictaduras del Cono Sur, podemos hablar de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, para perseguir y asesinar a todos los que pensaban distintos o a los que ellos veían como una amenaza fuera de sus fronteras. Los perseguían con esta coordinación. A su vez, estaba la Escuela de las Américas, que era un organismo creado por Estados Unidos, con base en Panamá, donde iban los militares, en este caso los militares chilenos, que eran entrenados en técnicas de contrainsurgencia y de torturas para perfeccionar todos esos métodos. Centros clandestinos hubo unos cuantos: Villa Grimaldi, Londres 38, el Estadio Nacional, y había otro que se llamaba La Venda Sexy, entre otros, y según informes de organismos de derechos humanos, mirá los datos que nos hacen, que exponen, ¿no? Asesinados y desaparecidos, alrededor de 3.200 personas. Y otras personas que perdieron su libertad, siendo presos políticos y sometidos a torturas, se calcula que alrededor de 38.000 personas. Como vemos, una gran tragedia, ¿no? Esto es lo que es el terrorismo de Estado. Y si nos ponemos a pensar sobre esas medidas económicas o el plan de gobierno que quería llevar adelante Allende, ¿qué era lo que molestaba? ¿Por qué se buscó un golpe de Estado? ¿Por qué Estados Unidos apoyó? ¿Qué tenía de tan malo? Bueno, lo vamos a ver con esta medida. Mirá, una de las medidas que habían tomado fue el medio litro de leche, como ya habíamos mencionado, para que cada niño pueda estar bien alimentado. Pero no solo la leche, sino que Allende había aumentado los salarios significativamente para
que la población pueda tener mayor poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo sirve para, entre otras cosas, para vivir mejor, claro que sí, pero para alimentarse. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Una familia, tipo, no importa, una familia con un niño o dos, para poder darles de comer bien, para que crezcan fuertes, sanos y fuertes, como se decía antes. Bueno, es parte de tener un ingreso, un salario digno y un salario, por supuesto, que alcance para vivir. Bueno, eso era una de las medidas que se buscaba en el gobierno de Allende. Pero habíamos hablado también de la chilenización del cobre. Y esto sí que hizo ruido, porque la chilenización del cobre, como sabemos, Chile tiene en minería es fuertísimo en lo que es la explotación del cobre. Tiene unos yacimientos realmente riquísimos de cobre, que le interesan no solo a Chile, le interesan también a otros países, ¿no? Pero esa chilenización comenzó antes, en el gobierno anterior, el de Eduardo Frei, que gobernó de 1964 a 1970, sí completó el periodo constitucional, y las primeras medidas se toman alrededor del año 1967. ¿Cuál era la idea? De transferir gradualmente las acciones de las empresas extranjeras, que eran las que tenían la explotación del mineral, para que pasen al Estado chileno. Pero fue durante el gobierno de Allende que se profundizó esa chilenización y se llevó a cabo mediante una ley. ¿Cómo lo hicieron? Porque todo Estado tiene la capacidad o la facultad, mejor dicho, de, si se quiere, poder expropiar. Pero en este caso se buscó una manera, si se quiere, como para decir, bueno, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo. Mediante la compra de acciones en forma progresiva para lograr ese traspaso. ¿Cuáles eran las dos compañías más grandes o las que llevaban adelante las principales explotaciones de ese mineral? Una de las compañías se llamaba Anaconda y la otra Kennecott, que eran las dos de origen estadounidense. Bueno, y acá empezamos a ver un poco, ¿no? Claro, se tocan intereses en beneficios soberanos, lo podemos decir, ¿no? La soberanía de un pueblo para poder conservar esos recursos naturales. Porque, ¿por qué la ganancia se cede a una empresa multinacional o extranjera en vez de que se quede en el país esa explotación incrementando el Producto Bruto Interno? Pero bueno, como vemos, dos empresas extranjeras estadounidenses son las que, de alguna manera, perdieron ese beneficio de la explotación del cobre. Y esto se lleva a cabo un 11 de julio de 1971, mediante una ley, la ley 17.450, que es aprobada en forma unánime, que enmienda la Constitución y de esa manera se hizo posible la nacionalización de los minerales, entre ellos del cobre. Pero bueno, este traspaso de acciones se llevó adelante mediante la compra o a través de compensaciones también. Pero hay algo interesante, que se realizaban a precio de mercado. Entonces lo que se hacía era que esas participaciones accionarias se iban trasladando paulatinamente y en forma progresiva hacia el Estado chileno. Fue una mezcla de negociación y con una adquisición escalonada. Pero, pero claro, esto ya es algo que un gobierno nacionalista lleva adelante estas medidas, pero no es bien visto de los que tienen ideas extranjerizantes. Claro, a uno le interesa tener soberanía y a otros no. A otros le interesa la soberanía de los países más grandes, no siendo, podemos decir, unos dependientes, por decirlo cortésmente. Pero hubo más medidas en esa época, durante ese gobierno, que se nacionalizó la banca. Antes la banca en Chile era mayormente privada.
y lo que se buscó era nacionalizarla. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque todo, vieron que hay un dicho que dice que todas las guerras en general son económicas. Bueno, los golpes de Estado, a su vez, también tienen gran aporte económico, más allá de las ideas de izquierda o no, o con esa doctrina de seguridad nacional que llevaba adelante Estados Unidos, implantándola en toda Sudamérica, lo que es para ellos su patio trasero, ¿no? Se encuentran con estos escollos, con estos que dicen, pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a pelear por su soberanía? ¿Cómo se atreven a querer ser dignos? A no querer obedecernos. Bueno, y suceden estas cosas, ¿no? Un golpe de Estado, por supuesto, comandado por ellos. Pero claro, esa nacionalización de la banca se llevó a cabo en el año 1971, pero acá hubo una diferencia con la chilenización del cobre, porque acá se hizo de una manera más con la medida de la expropiación, porque era mucho más difícil la compensación, no estaba legislado. Entonces se terminó expropiando la gran mayoría de los bancos para que pasen a los capitales chilenos. Se nacionalizaron también empresas como de telecomunicaciones, ferrocarriles, empresas de energía, industrias, como por ejemplo las industrias del acero, y se nacionalizaron no por un capricho, no por una cuestión de que sea estatal, porque vieron que a veces dicen, no, bueno, pero vienen los gobiernos de izquierda y nacionalizan todo, cuando en realidad el Estado es grande y lo que hay que hacer es achicar el Estado, que en manos privadas funciona bien y cuando lo maneja el Estado lo funciona mal. Bueno, podemos desmenuzarlo en varias cosas, en varias partes, ¿no? Porque una empresa, sea privada o estatal, se puede optimizar en cualquiera de las dos gestiones. Una empresa privada puede ser deficitaria o puede ser más eficiente, puede generar ganancia. Y con una empresa estatal pasa lo mismo. Puede ser que sea deficitaria, que esté mal manejada, que no se busque la eficiencia, o sí. O sea, ninguna de las dos maneras de gestión te garantiza nada. Ese es el punto. El tema es buscar la eficiencia, buscar la optimización. Y si está en manos del Estado, no es por una cuestión caprichosa, es por una visión estratégica. El punto es ese. Es por una cuestión de soberanía. Es una cuestión de política económica también. Porque, tomemos un ejemplo, los ferrocarriles. ¿El ferrocarril cumple una función en la sociedad? Sí, por supuesto que sí. Claro, y no estoy hablando de que sea el medio de transporte de los trabajadores, que sí lo es. Pero el punto ¿cuál es? ¿Cómo haces que ese medio de transporte sea accesible? Que se pueda abonar, que un trabajador con su salario pueda ir y venir todos los días al trabajo y también lo pueda usar en su tiempo de esparcimiento. Porque si estaría en manos privadas, eso no se tendría en cuenta. Lo único que se buscaría es la ganancia. Y si lo que se prioriza es la ganancia, deja de ser estratégico para el Estado. ¿Qué es lo que buscás vos como mandatario, como presidente? Que, por ejemplo, el transporte sea accesible. Buscas eso. Buscas que no te disminuya el salario. Porque si te lo gastás todo en transporte, te queda menos plata para comer, te queda menos plata para consumir, te queda menos plata para salir a comer afuera, para comprar el guardapolvo al chico, para comprar zapatos. Y todo eso a su vez dinamiza la economía. Pero bueno, esas son siempre estas distintas visiones, con soberanía o extranjerizantes. ¿Te importa la inclusión o querés un país para unos pocos? Bueno, esa es la visión estratégica. Ahora volvemos y hablamos un poquito de la reforma agraria.
Otra de las medidas que llevó adelante Salvador Allende fue la reforma agraria, que había comenzado durante la gestión anterior de gobierno, la de Eduardo Frei, que era otro partido político, pertenecía a la democracia cristiana. Pero ese proceso se profundizó durante la presidencia de Salvador Allende. Ahora, ¿qué era lo que se buscaba con la reforma agraria? Se buscaba la desconcentración del capital de la tierra en manos de unos pocos para poder llegar a que las familias puedan tener su pequeño latifundio. Pero, ¿cuál era el lema con lo que se llevó adelante esta medida? Era la tierra para el que la trabaja. Y fue un programa reformista que se buscó la modernización del mundo agrario. ¿Cómo? Y vamos a esto, ¿no? Mediante la distribución y a su vez la sindicalización de la gente del campo, los que trabajaban en la tierra. Y para lograr ese fin, se buscó el apoyo, para tener un marco legal, por supuesto, de dos leyes. La de la reforma agraria fue la 16.640 y hubo otra ley que fue la 16.625 que permitió la sindicalización campesina. Sobre esta base de estas leyes, mira, se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas con un total de 3,5 millones de hectáreas. Y a su vez se organizaron los trabajadores del campo en sindicatos que sumaron alrededor de 100.000 afiliados. Pero, ¿esto cuándo se termina? Con el golpe de Estado, con el derrocamiento de Allende. Porque en la época de Allende se profundizan muchísimo estas medidas y hasta ese 11 de septiembre se habían expropiado un total de 4.400 predios agrícolas, sumando un total de 6.400.000 hectáreas. Pero bueno, había llegado hasta ese momento, con esa reforma, una larga tradición en toda Sudamérica, ¿no? Pero lo de la concentración de la tierra en manos de unos pocos y lo que se había buscado en la gestión del gobierno anterior de Frei como en la de Allende era redistribuir la tierra, que esté en manos de más gente, que no esté todo el capital en manos de unos pocos, en manos de los mismos de siempre, ¿no? Pero bueno, a partir del 11 de septiembre, en forma posterior, cuando asume Pinochet, esas tierras vuelven a grandes capitales privados, volviendo otra vez a lo mismo. Pero, mirá, si empezamos a ver un poco, porque a esto quería llegar, mirá, a ver que lo estoy buscando, acá está. Bueno, y lo que vimos es que cómo hubo un cambio de modelo, ¿no? Porque a su vez lo que hizo Allende fue una gran inclusión en educación. Porque Chile ya tenía un sistema mixto que era público y privado, pero la participación pública, el acceso a la educación pública no era masivo. Y lo que se buscó es que en todos los niveles, ya sea en los niveles iniciales, los primarios y los secundarios, tenga un acceso más amplio, que se democratice de alguna manera la educación pública. ¿Y de qué manera lo hicieron? Aumentando la inversión. Se aumentó la inversión en educación, se construyeron nuevas escuelas, se mejoraron las infraestructuras de las escuelas que ya estaban y se promovió de alguna manera la gratuidad de la educación para de esa manera facilitar el acceso. Y el ámbito universitario también se amplió el acceso a las universidades públicas, se crearon nuevas universidades y se fomentó la inclusión de esos estudiantes que eran los sectores más desfavorecidos, ¿no? Los que tenían un acceso más limitado. Entonces, lo que se buscó era mayor participación y
esa participación, a su vez, lo que se buscaba es que sean de las personas más vulnerables, ¿no? Los que no tenían acceso, un acceso cómodo a esa educación. Las dictaduras del Cono Sur, impulsadas por la CIA, fueron un calco en todos los países en que se implementaron estos gobiernos dictatoriales. ¿A qué me refiero a un calco? Un calco en cuanto a la represión, a los presos políticos, a los torturados, a los que perdieron la vida, pero también un calco en cuanto al modelo económico que implementaron. Y lo implementaron a través de sus teorías económicas, de esos economistas famosos, renombrados de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿en qué consistía? Mirá, uno de los que fue en esos momentos a Chile fue Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, la economía moderna, y fueron siempre con la misma receta, ¿no? En el año 1975 desembarca Milton Friedman con todo su equipo para darle las instrucciones a Pinochet, cuál era el plan económico que tenían que llevar adelante. Y básicamente, como bien venimos diciendo, son las mismas recetas que podemos ver hoy inclusive en muchos países, inclusive aquí en nuestro país, en Argentina, ¿no? Esa receta neoliberal. ¿Y en qué consiste? Mirá, privatizaciones de empresas estatales. Sí, claro, sucedió. Apertura comercial radical. Sí, claro que sí. Y la desregulación de los mercados. Ahora, me quiero detener acá un segundito, porque la privatización de las empresas sucedió en todas las dictaduras, pero también está sucediendo hoy, en el año 2026, aquí en Argentina. Esa intención de querer privatizar las empresas. Un gobierno neoliberal, por supuesto, ¿no? La apertura comercial, por supuesto, claro que sí. ¿Cuál es la contrapartida? La destrucción de la producción nacional. Pero que, cuando hablamos de destrucción de la producción nacional, suena, ¿qué es? Es pérdida de empleo, es gente sin trabajo. Eso es la destrucción de la industria nacional. Pero hay algo más, la desregulación de los mercados. Y esta desregulación de los mercados, estamos hablando de mercados financieros y mercados de producción. Pero pensémoslo, porque esa desregulación, si es tan buena que la implementan en los países en su patio trasero, ¿no? ¿Por qué no la aplicaron ellos? ¿Por qué no la aplicaron en su país de origen? ¿Por qué tenían que exportar estas ideas económicas? Porque Estados Unidos, y nos referimos a esto, ¿no? ¿Por qué? Siempre hablamos de Estados Unidos en estas cuestiones de dictaduras en estos países, porque eran los que manejaban la economía, los que manejaban los gobiernos dictatoriales, ¿no? Los gobiernos dictatoriales no tomaban decisiones por sí solos, o sea, estaban comandados desde el país del norte. Pero en estas medidas económicas, ellos cuidaban su comercio, permitían el ingreso o no de ciertos productos para no perjudicar a su industria. ¿Y por qué en América Latina, bajo las dictaduras, no lo hacían? ¿Cuál era el motivo de la intervención, de la injerencia de otro país en Sudamérica a través de la dictadura? O sea, realmente había que reordenar el país, había que sacar el país, cualquiera de ellos estoy hablando, de, del marxismo, porque era malo, porque el país era un caos, o simplemente querían sacar su tajada. Esto es lo que tenemos que pensar, porque el gobierno de Pinochet, cuando termina antes del golpe, hubo una gran desestabilización económica. Se disparó la inflación, hubo desabastecimiento, y todo eso lo sufría la población. ¿Pero por qué se generó? ¿Se generó por las medidas del mismo gobierno de Allende o fueron provocadas? ¿Era algo que tenía que pasar por la economía doméstica? No.
Claramente no. Fue buscado. ¿Y cómo fue buscado? Fue buscado a través de injerencias económicas. ¿Con el apoyo de quién? Por supuesto de la CIA, estamos hablando de Estados Unidos, de los grandes empresarios, las empresas multinacionales, los sectores de poder, los sectores de clase alta en su gran mayoría, en contra del pueblo, en contra del hombre de a pie. Ese era el punto. Esa era la manera de desestabilizar a los gobiernos populares. Que hay ciertas herramientas que se siguen usando hoy en día, ¿no? Ese tipo de desestabilización. Pero si tenés dudas, porque esto es algo que, bueno, sí tuvo el apoyo de Estados Unidos, hay gente que lo discute, gente que no. Mira, porque hubo archivos desclasificados de la CIA. Y hay un archivo que data del 15 de septiembre de 1970. Apenas había asumido Salvador Allende. Y hubo una reunión en ese archivo que cuenta, que se llevó a cabo en la oficina Oval, y en esa reunión estaba el director de la CIA, que era Richard Helms, el asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, ni siquiera no hay nada para agregar, ¿no? Con respecto a ese personaje.